Bueno, el título de la prédica para el día de hoy es ¿por qué poner a Dios en primer lugar? Y bueno, cuando uno escucha este título, ¿por qué poner a Dios en primer lugar? Podría pensar, pues es obvio, ¿no? Porque es bueno poner a Dios en primer lugar. Pero no es tan obvio porque muchos de nosotros no lo ponemos en primer lugar. Y por eso el Señor Jesús, estando acá en la tierra, exhorta a- y nos exhorta a nosotros a que lo pongamos a Él en primer lugar. Y hemos escuchado en algún momento que es lo mejor poner a Dios en primer lugar. Podemos saber que es bueno que Dios esté en el primer lugar de nuestra vida. Muchos estamos buscando cumplir ese objetivo diariamente, estamos en esa búsqueda diaria de que nuestras prioridades no se vean cambiadas, que Dios sea siempre la prioridad. Pero lo cierto es que existen cosas en esta vida que quieren ocupar un lugar importante en nosotros, quieren ocupar el primer lugar. Un nuevo trabajo, por ejemplo, nos desenfocamos de nuestra rutina diaria y nos abocamos a la capacitación o a lo que tengamos que hacer para ese nuevo trabajo, ¿no? Un nuevo cliente también pone todos nuestros sentidos en cómo mantener ese nuevo cliente, cómo tenerlo contento, que nos siga comprando. En la palabra se menciona esto de manera muy clara en Mateo 6, capítulo 6, versículo del 25 al 33 dice, Jesús les dice, ¿no? Esto era en el Sermón del Monte, había dado las bienaventuranzas. Versículos antes el Señor Jesús había hablado sobre las riquezas y no servirlas, sino servir a Dios. Y dice en el versículo 25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. El Señor Jesús dice, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Les dice, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, por mucho que se preocupe, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué se preocupan? Es un sinónimo de afanarse, ¿no? Consideren los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con todo el dinero que pudo haber tenido, con todo el poder, con toda la sabiduría que pudo haber tenido Salomón, no se pudo vestir como uno de ellos, como esos lirios. Y si la hierba del campo, que hoy es, y mañana se echa en el horno, porque cocinaban con eso, la quemaban, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, segunda vez dice, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Porque los gentiles, los que no ponen al Señor en primer lugar, los que no conocen a Dios, los que no tienen en cuenta a Dios en su vida, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial, Él sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y ahí viene la clave. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, la comida, el vestido, el beber, os serán añadidas. Así que no os afanéis, tercera vez, por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Y Jesús aquí estaba hablando acerca de cómo nos podemos preocupar de las cosas naturales. Y yo les hago una pregunta, ¿de qué cosas nos preocupamos?
Cada uno tiene en su mente sus preocupaciones, ¿no? Estos últimos versículos del capítulo 6 vienen después de la afirmación que no se puede servir a Dios y a las riquezas. Entonces, hermanos, si este público que está escuchándolo a Jesús diciendo que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, había escuchado antes que no pueden servir a Dios y a las riquezas, se estaban decidiendo por el Señor. Entonces ellos necesitaban una palabra de aliento, de saber que si tú te decides por el Señor, Jesús le está diciendo, si ustedes se deciden por el Señor, no se preocupen por las cosas naturales. Ustedes están dejando de servir a las riquezas, a las cosas de este mundo, a los placeres. No se preocupen por las cosas naturales, ahora les está diciendo. Lo cierto, hermanos, es que al poner nuestra esperanza en Dios, nosotros decidimos que Él va a ser nuestro proveedor del trabajo, por ejemplo, y por ende, cuando uno trabaja le pagan. Entonces, del trabajo y por ende del dinero con el cual compraremos lo que necesitamos. Pero también como seres humanos que somos, con nuestras fallas, se apodera de nosotros la duda de si realmente Dios nos dará todo lo que necesitamos. Porque ese es un problema que tenemos, ¿no? No dejamos algo porque es valioso para nosotros. Entonces no lo dejamos porque decimos, ¿y qué voy a recibir a cambio? O como la gente dice, no, más adelante busco a Dios, todavía estoy joven, dicen algunos. Todavía no quiero comprometerme tanto. Así que Dios nos va a dar todo lo que necesitamos. No tengamos temor. Él es nuestro Padre. Y esta preocupación que nosotros tenemos por las cosas naturales es llamada como afán en la palabra, y que quiere decir preocupación, estrés, angustia. Y estos versículos que hemos leído se enfocan en la comida y el vestido, necesidades básicas de la época de Jesús y también necesidades básicas para nosotros, porque en la actualidad trabajamos diariamente para cubrir la comida, nuestra ropa y también nuestros gustos, ¿no? Porque trabajamos porque queremos tener algo más cómodo. Pero miren lo que le decía Pablo a Timoteo. Pablo le decía, así que si tenemos, en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 8, así que si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. Qué difícil podría ser, ¿no? Pero Pablo, con todo el legajo de una vida irreprensible, podía decir esto: conténtense con la comida y el vestido. Y sinceramente nosotros no nos contentamos con la comida y el vestido. ¿No es así? Queremos a veces otras cosas. Que no está mal, pero ¿dónde queda el Señor? Dice que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se añade. Y hoy en día la lista se ha extendido, ¿no? Porque conforme vamos creciendo ya tenemos nuestro dinero y queremos quizás un carro. Ya no vamos en el bus, vamos en taxi. Ya nos compramos 2 pares de zapatillas. Y son cosas naturales que a mí me pasan, seguramente a ustedes también. Pero tenemos un abanico de opciones que nos contentan momentáneamente, porque es la verdad, son cosas naturales. Tú puedes anhelar, no sé qué cosa anheles tú en este momento, natural. Ponte en la mente, no sé, un carro, ir a la playa, un fin de semana, lo que venga a tu mente. Va a venir eso, el Señor te lo puede dar mañana, y recuerda que eso no va a saciarte. Vas a querer otra cosa para poder sentirte contento. Cuando el Señor nos dice, búsquenme a mí primero, todas las cosas van a ser añadidas, no te vas a afanar por ninguna de esas cosas que yo voy a añadir, porque tú te vas a preocupar por agradarme a mí, porque yo voy a estar en primer lugar en tu vida. Eso es un cristianismo pleno. Eso es algo
No necesitamos más. Por eso se los decía a estas personas que estaban escuchando. No se preocupen por el vestido, por lo que van a comer, por lo que van a beber. Preocúpense por buscarme a mí. Y a partir de eso, todo va a ser añadido y nada de eso los va a afanar. Qué precioso sería llegar a ese nivel espiritual, donde realmente no necesitemos nada más que solo Dios. Pero lo cierto es que, y yo comparto esta palabra, es que andamos preocupados por muchas cosas que se adquieren con dinero. Algunos nos preocupamos por buscar trabajo, otros por buscar un nuevo trabajo, otros nos preocupamos por el trabajo en el que estamos, por nuestros clientes, por buscar nuevos clientes, por conseguir órdenes de compra, por nuestros estudios, por estudiar una maestría, por los estudios de nuestros hijos. ¿Qué va a estudiar? Necesito comprarle tal cosa para que pueda estar de acuerdo a lo que va a estudiar. Nos preocupamos por el dinero para pagar nuestras deudas, los préstamos, por algún viaje deseado. Nos preocupamos algunos por mudarnos del lugar donde estamos. En un momento nos gustó mudarnos a ese lugar, pero ahora ya no nos conforma, pensamos que es muy chico, pensamos que la zona ya no nos gusta. Y así andamos, preocupados por muchas cosas, afanados. Y ya si nos vamos más allá, vienen las preocupaciones de salud, por los familiares, por los hermanos que se enferman. En mi caso tengo 7 hermanos. Si uno de mis hermanos se enferma o está en mala situación económica, ya mi preocupación empieza a cambiar, porque ya no me preocupo solo por mis cosas, sino por cómo estará mi hermano. Y así es. Y si, como les decía, nos preocupamos por pagar una deuda, imagínense, pagamos esa deuda, pero de ahí viene otra. O sea, es un leve alivio el que sentimos por las cosas naturales, por ese afán, por esa preocupación. Vuelve ese estrés, por lo general. Entonces, hermanos, esa preocupación que existía en estas personas que escuchaban a Jesús es la misma que hay hoy en nosotros. El afán, la ansiedad, por lo que según nuestro entendimiento, por lo que según lo que nosotros hemos aprendido, necesitamos. ¿Es así o no es así? Nos preocupamos por cosas que quizás no son necesarias para nosotros. Quizás sí. Pero ¿por qué nos estamos preocupando en nuestro día a día? ¿Tienes sustento? ¿Tienes abrigo? Pablo decía que estemos contentos con eso. ¿Por qué te estás afanando esta mañana? ¿Qué está tomando tu atención? Diferente época, la que estaba Jesús, pero el ser humano es el mismo, las mismas preocupaciones, el mismo interés por poner a Dios en un segundo o tercer lugar. Que también quería hacer una pregunta, ¿qué causa nuestras preocupaciones? Y Jesús acá lo explica de manera perfecta en estos versículos. En el texto que hemos leído menciona a las aves. Las aves no siembran, no ciegan, no recogen en graneros, y dice que su Padre Celestial las alimenta. Y Jesús les dice y nos dice, Jensen, tú no vales más que esa gaviota, que esa paloma, que esas aves. El Señor nos está diciendo que debemos de saber que Él está cuidando de nosotros. Olvidamos que somos para Él de especial estima. Las aves no se preocupan qué van a comer, ellas no guardan en graneros, no trabajan por su comida y saben que comen sin falta. Yo tengo ahí en mi casa, veo siempre unos pájaros y están los mismos, creo que desde que me he mudado. Comen y yo no sé quién les dará de comer. A veces veo que algunos vecinos les tiran sus arrocitos, no sé, pan, pero el Señor propicia todo. Solo esperan el momento para comer y asisten en la playa, en el campo, en la ciudad. Llegado el momento comen.
las aves. Y en Job 38:41 dice, ¿quién prepara al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida? El Señor. Los lirios del campo menciona Jesús en estos versículos. ¿Cómo crecen? No trabajan ni hilan, pero dice que ni aun Salomón, que era tan rico y poderoso, no pudo vestirse como uno de ellos. Él viste a los lirios, a la hierba, y luego ¿qué pasa? Va a ser echada al fuego. Hermanos, ¿cómo el Señor no va a tener cuidado de nosotros? Una de las causas de nuestra preocupación, de nuestro afán, es pensar que Dios no va a suplir nuestras necesidades. Esa es una primera causa. Si Él puede suplir las necesidades de las aves, de las flores, etc., dice en el Salmo 104 que Dios cuida de su creación. Esperan en Él y Él les da su comida a su tiempo. ¿Y saben qué es este pensar que Dios no suplirá nuestras necesidades? Es falta de fe. Si no confío en Dios, por consiguiente no creo en Él, entonces dudo de Él. Y yo les hago una pregunta, ¿hay algo que Dios no pueda hacer? ¿Hay algo imposible para Dios? Y no es una justificación para la pereza, como Dios va a suplir todas mis necesidades, yo tengo fe, me tiro a mi cama, no salgo a trabajar, no hago nada. No debemos sentarnos y esperar que el Señor nos entregue el alimento. Las aves alimentadas por Dios no se sientan en una rama, pues, esperando que Dios se le entregue la comida. Las aves usan sus destrezas, sus habilidades para recoger su alimento. Son diligentes y constantes en buscarlo. El problema raíz es nuestra falta de fe, por el cual nosotros nos afanamos, nos preocupamos. Luego la Biblia dice que ¿quién de vosotros, hermanos, quién de ustedes, por mucho que se afane, añadirá a su estatura un codo? Ninguno. La preocupación al contrario, ¿no? Nos quita años de vida, se podría decir, porque puede dar un infarto al corazón, afecta la salud, ¿no? A algunos le da presión alta. Entonces, hermanos, una de las causas por las cuales nosotros nos preocupamos es porque queremos cambiar algo que está fuera de nuestro control. Yo les cuento algo. Hace muchos años, es la única vez que yo quise que el tiempo retroceda. Yo tenía, creo que 10 años, y yo estaba en un colegio, en una postulación a un colegio, y bueno, no estaba mi padre y mi madre conmigo, y yo había escuchado que la hora era 8:15. Entonces había escuchado mal, y le digo a mi tía, ¿no? ¿A qué hora es? Me dice, 8:15. Ah, ya voy a salir. Llegué al colegio, a mi clase, y era 8:15. O sea, yo había escuchado mal. Y me puse a llorar enfrente de todos los chicos. Todos me sobaban, me decían, no, tranquilo, no, es que yo he debido llegar temprano. Y en ese momento yo hubiera querido retroceder los minutos, media hora, yo hubiera querido que sea 8:45. Y no pude. No, o sea, en mi ignorancia, siendo joven, quería hacer eso a como dé lugar. No sé si a ustedes les ha pasado, pero no podemos hacer nada que no esté en nuestro control, que esté en nuestras manos, y nos preocupamos por querer resolver cosas que escapan de nuestras manos. Y esa es una de las causas por las cuales nos preocupamos, tenemos preocupación. Algo también que causa ansiedad en un creyente es tener el orden de prioridades equivocado. Por eso Jesús le dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo va a venir por añadido. Y es verdad, tenemos que aceptar que tenemos a Dios en un segundo o tercer lugar muchas veces, o quizás en el último lugar. Nuestro trabajo, el dinero, lo social, etcétera, tiene mucha más importancia que Dios. Y finalmente eso va a traer problemas.
Les hago una pregunta. ¿Es Dios tu prioridad en este momento? ¿Es Dios lo primero en tu día? Cuando tú te levantas, ¿es Dios a quien vas a recurrir? ¿Es la Biblia lo que tú vas a acudir apenas tú abres el ojo? ¿Qué es lo primero que hacemos al levantarnos? Y muchos nos acordamos de Dios ante una enfermedad, ante una falta de trabajo, un problema económico, un problema familiar, pero cuando este se soluciona, nos olvidamos de quién nos ayudó. Y volvemos al orden de prioridades en el que estábamos, a ese orden equivocado. Y Dios aparece en el final o bien rezagado de nuestra lista. Jesús ya les había dicho a estas personas y nos los dice a nosotros. No podemos servir a dos señores, hermanos, porque vamos a amar a uno y al otro aborrecer. ¿A quién queremos amar? A Dios. Y otra causa de nuestra ansiedad, de nuestra preocupación, es preocuparnos por el día de mañana. En otra versión dice, no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Y yo a veces pienso, no, los problemas del día de hoy son suficientes para hoy. ¿No? A veces no quiero pensar en lo que vaya a tener que hacer mañana, o que voy a tener que hacer mañana, porque va a cargarme en ese día. No sé a ustedes qué les sucede cuando se presentan malas noticias que tienen que resolver en una semana o en unos días. En Proverbios 27:1 dice, no te jactes del día de mañana porque no sabes qué dará de sí el día. No sabemos si vamos a estar el día de mañana. Podemos hoy salir y un accidente nos puede quitar la vida. Cuando el Señor nos dice que cada día, hermanos, tiene su preocupación. ¿Para qué añadir más a nuestro día? Eso no quiere decir que no hagamos planes para el futuro. Dice en Lucas acerca de lo que cuesta seguir a Cristo, y Jesús lo ilustra así. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Podemos hacer planes, tener estrategias. Lo que quiere decir esta porción de Mateo es que no hay manera de resolver problemas futuros, hermanos. No podemos hacerlo. Así como no podemos añadir un codo a nuestra estatura, no podemos resolver problemas futuros. Si hoy Dios nos ha ayudado, mañana también lo va a hacer. Pero dudamos. Dice en Lamentaciones 3:23 que sus misericordias son nuevas cada mañana. Él nos alimenta, como lo hizo a los hijos de Israel, con el maná suficiente para ese día. Y bueno, yo he mencionado una de las causas que generan preocupación en nosotros como cristianos. El pensar que Dios no suplirá nuestras necesidades, preocuparnos por algo que está fuera de nuestro control, tener el orden de prioridades de nuestra vida equivocado y preocuparnos por el día de mañana. Y todo esto lo mencionó Jesús en estos versículos que hemos leído. Y también Él les dice que si nosotros estamos en alguna de estas cosas, nos asemeja a los gentiles. Todas estas causas que podemos tener, preocuparnos por el mañana, querer hacer algo cuando no podemos hacer nada, pensar que Dios no va a suplir nuestras necesidades, nos asemeja a personas incrédulas, a personas que no tienen a Dios como alguien que guía sus pasos. ¿Y quiénes son los gentiles? Y Jesús dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos, qué hacemos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Y los gentiles son personas que no creen en Dios, quieren estar en control de todo. Dios no es su prioridad. Y de todas maneras se preocupan por el mañana. Como el rico insensato. Ese rico insensato, él buscaba construir mayores graneros para sus riquezas, ya no para guardar sus frutos, ya no entraban, ya no tenía dónde guardarlos. Pero Dios le dijo, necio,
Esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Y lo que has provisto? ¿De quién será? Y hermanos, nos preocupamos por tantas cosas. Tantas cosas toman nuestra atención. Y si el Señor viene, o si tuvimos un accidente fatal, ¿qué va a pasar? ¿Dónde quedan nuestras preocupaciones? Cuando el Señor nos está diciendo que nuestra preocupación primera debería ser el Señor, Cristo. Los gentiles, los incrédulos, los que no quieren nada con las cosas de Dios, no reconocen a Dios como su Padre y no han venido a Él para buscar su provisión. Y por eso se preocupan de buscar una provisión, porque no confían en Dios. Son la gente que es ajena a Dios. Ellos son su propio Dios. Y al no tener a Dios como autoridad en su vida, ellos la viven sin ningún control. ¿Y saben qué pasa? A nuestro alrededor, en nuestra sociedad, podemos ver gente preocupada, ansiosa, estresada. ¿Por qué? Porque no tienen a quién recurrir. Como en algún momento hemos estado nosotros buscando llenar esa eternidad sin éxito. Dice en Efesios 2:12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Tenemos esperanza, hermanos. El Señor nos está diciendo esta mañana, dejemos de preocuparnos por las cosas que no tienen tanta importancia como el Señor. El Señor es lo importante. Tenemos esperanza, tenemos un Dios. Dice la palabra que cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son los que Él ha preparado para los que lo aman, para los que lo ponen en primer lugar. Una persona que no confía en Dios vive para comer, beber y vestir. No vive para Cristo. Buscan ansiosamente estas cosas. Jesús nos dice que no deberíamos, hermanos, ser como los gentiles. No podemos actuar como ellos, llenando nuestra mente con las mismas preocupaciones. Y por eso hay esta llamada de atención. 3 veces les dice, no se preocupen, no se preocupen, no se preocupen. Es una llamada de atención. Y hermanos, si está en la Biblia 3 veces, es porque muchas veces actuamos como los gentiles, desconfiando de Dios, pensando que Él no va a suplir lo que nos falta. Él sabe de nuestras necesidades. Si antes de conocer a Dios, antes de haber entregado nuestra vida a Cristo, Él tenía cuidado de nuestra vida, Él nos dio nuestro alimento, algunos nos ha dado hasta estudios, una vivienda, siendo personas totalmente enemigas de Dios. Yo me consideraba un enemigo de Dios y no me faltó absolutamente nada. Ahora, ¿ustedes creen que poniendo a Dios en primer lugar no va a suplir nuestras necesidades? Y a veces cometemos el error de ponerle la etiqueta de necesidad a lo que deseamos, ¿no? Decimos, es que necesito tal cosa. Y no es que necesitemos, es que deseamos eso. Por eso Jesús habla de lo que necesitamos, no de lo que es innecesario o nocivo para nosotros. Y como padres, hay muchos padres acá, le damos a nuestros hijos lo que ellos necesitan. Si en algún momento podemos darle algo más y está en nuestras posibilidades, bueno, se lo damos. Pero no le damos lo que ellos nos piden a nosotros. Yo trato de actuar de una manera delante de Dios, viendo cuál es la necesidad para Él. Él me puede decir muchas cosas, mi hijo, imagínense. Me puede decir N cosas que necesita, pero yo como su padre sé realmente lo que Él necesita y nosotros hemos sido hijos.
y ahora algunos somos padres. Y podemos entender lo que Dios nos quiere decir esta mañana. Jesús, hermanos, da la clave para evitar todo tipo de preocupación en el creyente. Y Él dice, y volvemos a repetirlo, y que nos vayamos con este versículo este domingo, y que quede grabado en nuestros corazones, y que lo podamos poner en práctica. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas van a ser añadidas. Esta acción cambia absolutamente todo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, mueve todo en nuestra vida, cambia nuestros planes, nuestros anhelos, nuestros deseos, y lo ordena según la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque empezamos a confiar en Dios, empezamos a poner nuestra vista en las cosas de arriba. ¿Y saben qué pasa cuando nuestra vista empieza a mirar arriba? Dejamos de mirar lo terrenal. Eso va quedando a un lado. Y en Colosenses 3:2, pero no, lo terrenal no es cualquier cosa. En Colosenses 3:2 dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra atención debería estar en Cristo. Él debería ser la prioridad sobre cualquier cosa de esta tierra. Pablo les decía a los de Colosas, ¿en qué consistía lo terrenal? Y hermanos, si no estamos viendo nosotros a Dios, si nosotros no estamos poniendo en primer lugar a Dios, ¿a quién estamos poniendo en primer lugar? Al diablo, al enemigo. El enemigo va a tomar el control de nuestra mente, de nuestros planes, de nuestras prioridades, de todo, de nuestras amistades, de nuestras distracciones, de nuestro entretenimiento. Y dice en Colosenses 3, versículos del 5 al 6, y luego del 8 al 9 la parte A. Y estas son las cosas terrenales cuando nosotros no ponemos en primer lugar al Señor. Cuando nuestra vista sale, la quitamos de Cristo. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación. Porque acá no estoy diciendo que tú por dejar de poner al Señor en primer lugar, te estás preocupando por tu cliente o por tu trabajo o por los estudios de tu hijo. Va más allá, es algo más profundo, porque si tu vista sale de mirar a Cristo, tú pierdes el foco en lo realmente importante y empiezas a descender. Fornicación, porque eso es lo que es terrenal, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Porque acá el Señor, y es la palabra de Dios, está diciendo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Él nos está dando una orden. Si nosotros no obedecemos, por consiguiente, somos desobedientes. Pero ahora en el 8 dice, dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros. Y acá da un pequeño resumen de lo que puede llegar a ser una persona que no tiene en primer lugar a Dios en su vida. Y no es que vamos a mantenernos en un estado. Si tú buscas a Dios, dice que el caminar del justo es como la luz de la aurora que va en ascenso hasta que el día es perfecto. Pero si tú no pones en primer lugar al Señor, tarde o temprano, si no estás en una de estas cosas, es cuestión de tiempo. Pero hermanos, busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Tenemos que dejar este tipo de pecados y dejarlo consiste en buscar a Dios primero. Y esto ilustra lo que es una verdadera nueva vida en Cristo. Y yo les afirmo algo, si nosotros
vivimos en este tipo de pecados, es imposible que podamos confiar en Dios. Es imposible. O sea, podemos decirle, sí, Señor, yo confío en ti, pero llevamos una vida contraria a la voluntad de Dios. Es imposible que Dios vaya a suplir tu necesidad si tú estás en pecado. No existe. No hay un solo ejemplo en la palabra de Dios de un hombre, una mujer que haya sido honrada por Dios, que haya estado viviendo en pecado. Pueden haber pecado, pero se han arrepentido, porque dice su palabra que a un corazón contrito y humillado Él no rechaza. Todos estos pecados, todas estas cosas alejadas de la voluntad de Dios, lo único que hacen es obstaculizar el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dios no puede bendecir a una persona en esta condición. Queremos que Dios supla todas nuestras necesidades. Pongámoslo en primer lugar. Esa es la mejor parte. Hay una gran recompensa, hermanos, por poner a Dios en primer lugar de nuestra vida. Si algo nos debería preocupar a nosotros, los hijos de Dios, los creyentes, no es qué vestiremos, qué comeremos, qué beberemos. Lo que nos debería preocupar es si realmente estamos buscando a Dios. Esa debería ser nuestra preocupación, buscar su gloria, su justicia. Estemos preocupados por ser creyentes obedientes, creyentes que confían en Él. Una mujer que buscó esa buena parte está en Lucas capítulo 10. Dice la palabra que el Señor estaba en la casa de María y Marta. Y dice en el versículo 38 de Lucas 10 que aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba por sus muchos quehaceres y acá el Señor Jesús, tan bueno, porque Él es bueno, tan amoroso, nos pone un contraste de dos mujeres preocupadas por los afanes, en este caso que no tenía que ver con el Señor, estaba preocupada por las atenciones, por lo que tenía que hacer en la casa, y María. Y dice que, y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Marta le decía, ¿no?, al Señor Jesús. Dile pues que me ayude. Y respondió Jesús y le dijo, Marta, Marta. Y se venía una llamada de atención como te digan, Jensen, Jensen. Afanado y turbado, estás con muchas cosas, Jensen. Y pon tu nombre, pero una sola cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Te estás preocupando por la comida y ella está escuchando la palabra. Estás preocupada por necesidades físicas y ella está consumida por el alimento espiritual. Esa es la mejor parte, hermanos. Necesitamos priorizar a Jesús en nuestra vida. Que si nuestras prioridades en esta mañana no están siendo Cristo, que empecemos esta mañana. Él es nuestro primer amor. ¿Quién te conquistó? ¿Quién te quebrantó? ¿Quién cambió tu vida de un momento a otro? ¿Quién dio esperanza a tu corazón? ¿Quién te dio gozo? ¿Quién solucionó los problemas en tu matrimonio? ¿Quién hasta el día de hoy sustenta tu casa? ¿Quién es? ¿La empresa donde trabajas? ¿Tu jefe? Es Cristo. Él debería ser nuestra prioridad. Y esta mañana yo los invito a ponerse de pie. Vamos a cantar una canción y a decirle al Señor que Él es nuestro primer amor. Él es nuestro primer amor. Nadie más en esta tierra va a poder ser nuestro primer amor. Él conquistó nuestro corazón y quiere seguir conquistando nuestro corazón. Quiere que nosotros le podamos entregar el 100%. Si hoy en día hay una parte que le estás restringiendo a Cristo, todos en este lugar tenemos algo que entregarle a Cristo. Tenemos algo que impide que Él pueda ser la prioridad en nuestra vida.
¿Qué tal si esta mañana le entregamos eso al Señor? No tomemos este domingo como un domingo más. Es un domingo especial. ¿Saben por qué? Porque hemos venido a su casa. Cuando nosotros visitamos la casa de alguien querido, es algo muy especial. Nos sentimos cómodos, comemos rico, nos tratan bien. Y esta mañana hemos visitado la casa de Dios. Vamos a estar con los hermanos. Pero que no nos vayamos igual como hemos venido. Que podamos entregarle algo a Cristo que no queremos entregarle. Porque Él es nuestro primer amor. Vamos a cantar esta canción.